Muy buenas tardes. Una vez más con ustedes en un programa de alto voltaje de los días miércoles en compañía de Fausto Amador Arrieta. Nuestro tema de hoy es Haití, un país olvidado por las Américas. Ahí robé el título de un artículo de Le Monde de Francia y es medio irónico porque claro que es un país olvidado por el mundo entero, por las Américas, pero además que sus desgracias comienzan con el colonialismo francés, o digamos se aumentan con el colonialismo francés. Así que los franceses digan que es un país olvidado por las Américas, en realidad debería decir un país olvidado en las Américas, ¿verdad? Y no por las Américas, sino por el mundo entero. Ay, ese Haití que comparte la isla con la española, descubierta por Colón, con República Dominicana, que es el primer país de América Latina y del Caribe en lograr su independencia, el segundo de las Américas, ¿verdad? Con un levantamiento de esclavos, ese país de 11 millones y medio de habitantes sumidos en la mayor miseria, ¿verdad? Abandono y con un Estado fallido. Bueno, sobre Haití, o sea, que es tan olvidado como a veces es olvidada Palestina, ¿verdad? Son esas dos grandes deudas, bueno, hay muchas más, pero dos grandes deudas históricas y sociales de la sociedad desarrollada de nuestro mundo. Hoy hablaremos de Haití, algún otro día hablaremos de Palestina. Bienvenido, Fausto. Hola, Mimi, ¿cómo estás? Bien. Me es muy grato saludarte de nuevo. Este, Realmente la iniciativa de hablar de Haití me parece que es muy pertinente. Si nosotros viajamos así como un vuelito de pájaro encima de Haití, nos damos cuenta que el 60% de la población de Haití es pobre. El 98% de su territorio está totalmente deforestado. Cuando se habla de migraciones, 200.000 personas escapan de Haití por año. El 25% del ingreso de haitianos son remesas de esas personas que escapan. Solo una de cada 3 personas usa internet. Y claro, no hay inversión extranjera. La inversión extranjera llega al 1% del PIB. Cuando vos decías olvidada, por supuesto. 1% de su PIB es apenas inversión. El 46% de la población el 46% es apenas la que tiene acceso a la electricidad. El 54% de la población no lo tiene. El 33% no tiene agua potable, Mimi. El 10% de la población defeca al aire libre. Es decir, entre 170 países, está en el de desarrollo humano, está en el 150 y tantos, ¿verdad? En 164 entre 170 países. O sea, es realmente muy doloroso. ¿Y por qué es Haití una cosa semejante? Que fue tan rica y que fue tan libertaria, las dos cosas, Bueno, que incluso ayudó a Simón Bolívar a hacer la guerra de independencia. Efectivamente. Veamos, en vísperas de la Revolución Francesa se le llamaba la perla del Caribe. Suministraba el 50% de la producción mundial de azúcar. Esa producción era basada en el trabajo esclavo de más de 500.000 esclavos. 90% de la población de la isla era esclava. Y hay que decir que el comercio colonial calculó Piketty, a quien yo más o menos le creo, porque es uno de los economistas que en ese tema tiene para mí mayor credibilidad, dice que aportó a Francia más riqueza que toda la América española a España.
¿Y por qué? Porque los españoles no desarrollaron el comercio, no eran burgueses capitalistas, mientras que estos esclavistas sí lo eran y se dedicaron su riqueza al comercio. Bueno, así era Haití. En 1789 arranca la Revolución Francesa y un mes después de la toma de la Bastilla, que fue en el 14 de julio del 89, un mes después, en agosto, la Asamblea Nacional Constituyente de Francia aprobó la famosísima Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que en su artículo primero dice: los hombres nacen, me imagino que quería decir, no me imagino, quería decir eso: los hombres nacen y permanecen Eso libres. te iba a corregir, tú ibas a decir, creo que decía hombres y mujeres por hombre como ellos. Me No, corrí no. a tiempo. Sí, de hecho le costó la cabeza a una mujer que se puso a decir los derechos de la mujer. Bueno, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. A la isla llegaban 2 o 3 barcos diarios a sacar azúcar y café. Y café. Uh-huh. Azúcar y café. La declaración llegó rápidamente a la isla y circuló oralmente entre los esclavos. Rápidamente, los primeros que se movilizaron exigiendo derechos civiles fueron los esclavos que habían sido negros, los libertos, ¿verdad? Y obviamente los propietarios acrecentaron el control de la isla, y que consistía en más de 1000 plantaciones de azúcar y 3000 cafetales. La movilización de la gente siguió, se reprimió, se discutió en Francia, y aquí hay que hacer una reivindicación bastante importante, porque otra de las desconocidas de la historia de Haití son las mujeres. El 14 de agosto de 1791 se produce lo que se llama el complot de la Bois de Caimán, del bosque del Caimán. Eso se lo atribuyen a un hombre, a un tal Buckman, no es cierto. En realidad fue una joven y bellísima mulata de servicio doméstico de una inmensa cultura, Cécile Fatimán, que reunió a líderes de varias plantaciones, tenía un enorme prestigio, y obviamente el prestigio y el peso que tenía lo basaba ideológicamente en su lugar dentro de la religión vudú. Ahí ella planificó la revuelta que estalló 10 días después. El 23 de agosto de 1791 fue una cosa extraordinaria, Mimi. Nada que hablar de Espartaco. 50,000 esclavos se levantan al unísono en insurrección. Yo no puedo imaginarme lo que es planificar una insurrección en una situación de esclavitud. Esclavitud, y además vencer, ¿verdad? Porque es la primera revolución de esclavitud en el mundo que logra el poder. Un poco más adelante, yo sé, a eso vamos a llegar. Exactamente. Se inicia una guerra por los derechos civiles de los negros. Y esto se mezcla con que está habiendo revolución en Francia y que toda Europa se levanta contra esa revolución, y que entonces las colonias, ha habido revolución en Francia, y las colonias españolas e inglesas que todavía están en el Caribe, están atacando a Francia, y entonces van a querer tomar Haití, y entonces de alguna manera están necesitando cierto nivel de pacificación y ganarse a la población negra. De hecho, entonces la convención, la Asamblea Constitucional Francesa, en 1792 le da la ciudadanía a los negros que ya son libres, la ciudadanía, y la revuelta sigue. Y finalmente, en 1794, la Asamblea Francesa decreta la abolición de la esclavitud. En la práctica, Haití se autogobierna.
Entonces estamos que Francia en 1794 decretó la abolición de la esclavitud, pero en el 1800 llega Napoleón Bonaparte al poder, que es nombrado cónsul, y desata las guerras en Europa. Y en esa situación siente que necesita restablecer el comercio que venía de eso que se llama Saint-Domingue, no, porque no se llamaba Haití todavía, y restablece la esclavitud. En 1802, el glorioso emperador restablece la esclavitud y envía una expedición fantástica. Va a mandar 2 expediciones, una de 35,000 hombres y la otra de 40,000 hombres. O sea, en total, cerca de 80,000 hombres, y no son cualquiera de los hombres. Es el ejército que derrotó a todos los ejércitos europeos. Lo manda al mando de Charles Leclerc, su cuñado, esposo de Pauline, y con engaño. Las instrucciones son espantosas. Le dice, están ahora las cartas, están escritas, se encuentran en Francia, en la Biblioteca Nacional Francesa, y están las instrucciones que le dio Napoleón a Leclerc. Le dijo, acepta todo, reunilos y capturalos. Efectivamente, hace eso, los reúne y captura a Louverture. Ya Muchos habían se preguntan, aprendido de Atahualpa. ¿Cómo? Bueno, lo que yo no entiendo es cómo Sandino no aprendió de eso. Pero bueno, la cosa es que hay una fiebre amarilla y eso permite que ellos que los negros y los esclavos se recuperen, porque ellos casi son inmunes a esa enfermedad, y envía Napoleón una segunda expedición al mando de otro de sus grandes generales, Rochambeau. Esa va a ser una batalla tremenda, porque después de mucha lucha guerrillera, termina habiendo una confrontación directa de posiciones y una famosa batalla, que es la que se llama en francés, en haitiano tiene otro nombre, la batalla de Vertières, el 18 de noviembre de 1803, 15,000 soldados franceses son asesinados, derrotados, ajusticiados, y Rochambeau tiene que firmar la paz. 18 de noviembre de 1803, sí, regresa a Francia con el rabo entre las piernas y nunca más va a poder otra vez intentar eso, Fausto, Napoleón. Uno puede entender el primer avance de casi 100,000 hombres, que la fiebre amarilla, como tenían que ir a las montañas a perseguir a los zuampos, ¿verdad? Para perseguir a los esclavos, se enfermaran y tuvieran que retirarse. Pero esta segunda batalla, ¿verdad? En que es batalla de posiciones y batalla de guerrillas, estamos hablando bajo qué condiciones luchaban los esclavos, porque no tenían el armamento que tenía el mejor ejército del mundo, que era el ejército francés, ¿verdad? El gran ejército del mundo, capaz de conquistar el mundo, como lo hizo Napoleón. Y uno los ve representados siempre como los esclavos con machete, con flechas, tenés y hasta ahora pienso que es casi imposible que hubieran vencido en esas condiciones. Sí, pero tenemos que tener en cuenta, Mimi, que sabían que algo así iba a pasar. Y recordar que desde 1794 están funcionando libres y prácticamente autónomos. Nadie los domina. No hay ninguna administración. No se quieren declarar independientes, Mimi, todavía. En 1794 se sienten parte de Francia y Francia lo siente parte suya. Pero ya desde 1794 funcionan solo y se arman, se van armando, establecen su propio comercio.
Ese es un periodo de casi 10 años en que se han ido preparando para enfrentarse a las posibilidades. Inglaterra les vende armas, uno puede empezar, ¿verdad? Al igual No, que España. les vende armas a todo mundo, les da armas porque están contra Napoleón. La batalla de Vertières es una batalla en donde hubo cañones de ambos lados y ellos están muy, muy armados. Bueno, pero regresando, el hecho es que armados jamás tenían la estrategia, ni la experiencia militar, ni el entrenamiento militar que tenían los franceses. Y fue fantástico las cosas. Esa batalla de Vertières es una de las batallas más hermosas que haya habido. Ni siquiera Bolívar tuvo una batalla de este calibre. Es cierto que muchos murieron de fiebre amarilla, pero te estoy hablando de la segunda expedición de más de 40,000 hombres. Es la segunda expedición que es derrotada. Y uno se pregunta, ¿qué habría hecho Bolívar sin Haití? Mira, en 1804 se declaran independientes y en 1806 reciben a Miranda y le entregan más de 5,000 fusiles para que vaya a Venezuela, a Colombia, a la liberación de Venezuela y Colombia. Bolívar, después de que es capturado, escapa, se refugia en Haití. Y en 1816 es Haití que lo arma 2 o 3 veces. Y la famosa espada que nosotros hablamos, que el M-19 robó la espada de Bolívar, la espada de Bolívar se la dio un general haitiano a Bolívar. Bueno, esa es la independencia. ¿Qué pasa? Francia dejó de llamarse Saint-Domingue, se llamó Haití. La primera república negra independiente, caso único en la historia. La única revuelta de esclavos que dio origen a un estado, pero Francia nunca perdonó esa insurrección. Mira, la pérdida de ingresos de su sistema esclavista fue fantástico. Representaba el 15% del PIB de Francia y más del 50% del presupuesto nacional francés. O sea, era una cosa tremenda. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, en Europa se restaura la monarquía borbona. Hubo el primer congreso, llamémoslo geopolítico internacional, y te lo voy a decir porque es importante, porque tiene que ver con la doctrina Monroe. Se creó el Congreso de Viena. Ahí se decidió la restauración de la monarquía Borbón en Francia y la eliminación de las colonias territoriales. Se establece el principio de apoyo mutuo a todas las potencias europeas para la recuperación de sus colonias. Estados Unidos se asusta, reacciona y dice para los americanos. Cualquier agresión de una potencia europea a un país americano se considera un acto de guerra contra los Estados Unidos. Es la famosa doctrina Monroe. Con esa doctrina Monroe responden los Estados Unidos a la famosa Heilige Allianz, la Santa Alianza Europea. Bueno, ¿qué pasó con Haití? Vamos a ver qué pasó con Haití y la doctrina Monroe. Francia jamás reconoció la independencia y entonces el segundo rey Borbón después de Napoleón, Carlos X, en 1825 envía una flota de 14 buques de guerra armados con 528 cañones que va con el objetivo de conceder la independencia a Haití a cambio de una indemnización de 150 millones de francos oro. Y ahí empieza el principio del fin de Haití. O sea, una ahí deuda. Comienza el principio del fin. Es decir, los es hace correcto. pagar una deuda. Además, es una indemnización, pero los deja con una deuda
Que vendría Pero siendo en esta época, ¿qué? 10.000 millones de dólares, una cosa no, así. mamita. En la semana pasada, pero vamos a hablar de eso luego, pero para que no quede en el aire, la semana pasada salió publicado un estudio donde se consultó a más de 60 economistas de todo el mundo, entre ellos Piketty, y se calcula en 150.000 millones de dólares, el equivalente a la riqueza generada por la deuda pagada por Haití. Claro. Bueno, ¿qué hizo Estados Unidos con la doctrina Monroe? Invade. Nada, no hizo nada, no movió un dedo, no le importó nada, dejó que La los... deuda, no movió un dedo para defender a Haití de esa deuda. No, no de la deuda, Mimi, de la flota que llegó frente a las costas haitianas, de 14 buques de guerra con 528 cañones, no movió un dedo. Bueno, les dijeron que o pagaban o iba a haber guerra, y yo pienso que para poner en perspectiva el costo y el valor de esa escandalosa deuda, necesitamos compararla con algo. O sea, ¿cuánto se compra con 150 millones de francos? Pues bien, en 1803, Napoleón le vendió Luisiana a los Estados Unidos. ¿Ah? Luisiana. ¿Cuánto le cobró? 60 millones de francos oro. Es decir, una superficie 74 veces mayor que Haití. Lo vendió 3 veces menos que lo que le cobró de deuda Francia en 1825 a Haití. Bueno, era imposible que la pagara. Llegó a decirle que le pagara 150 millones de euros en 5 años. O sea, 30 millones de euros por año, de francos oro por año. Eso representaba, según Piketty, el 300% del PIB de Haití. ¿Ah? Solo el primer pago. Era imposible que lo pagara, pero los franceses ya son capitalistas y le dicen, no se preocupe, le vamos a dar un préstamo para que nos pague. Y entonces se suscribe un primer préstamo de 30 millones, reembolsable en 25 años. Entonces ya no son en 5 años que vas a pagar la deuda, porque ya tenés 2 deudas. Se les cobra 6% anual y el año siguiente otro y el año siguiente otro y así por 5 años. De forma que, y además, eso no era que con eso pagaban, porque no les daban los 30 millones enteros. Los bancos se quedaban en comisiones 6 millones de esos 30 millones. De forma que Haití tenía que ver de dónde sacaba los 6 millones más. Se llamó la doble deuda, la deuda al Estado francés y a la banca francesa. El mayor negocio financiero de Europa. La Pero mayor veamos que... estafa, o sea, abierta a un país, ¿verdad? Porque ha habido muchísimas, pero esta es de un descaro y de una destrucción y de una expoliación como pocas veces en la historia, ¿verdad? Bueno, esa deuda va a ser terminada de pagar en 1953, ¿verdad? Y también tenemos que entender qué cosas hace Francia. En 1889 se celebra en Francia la Exposición Mundial en recuerdo a los 100 años de Revolución Francesa. Y entonces deciden hacer la obra más monumental que se haya hecho nunca. Lo que se va a llamar la Tour Eiffel, pero solo que no tenían dinero para hacerla. ¿De dónde sacaban para hacer una obra tan monumental de acero, de hierro? La financió el crédito industrial comercial, el banco que le hacía los créditos a Haití y lo financió con la deuda haitiana, de forma que la Tour Eiffel le pertenece a Haití, ¿verdad? Le pertenecería con derecho a Haití. Sí, sí, bueno, es solo para poner una perspectiva de lo que eso Me significa. encanta como lo has planteado. Es que creo que es muy fácil decir
Eran negros ignorantes que no se supieron manejar a sí mismos, no tenían capacidad de gobierno, eran esclavos, fueron salvajes como se enfrentaron a los franceses. Toda la historia generada alrededor de lo que ha significado la expoliación de las sociedades negras, además, porque es Haití en América y África, ¿verdad? Por Europa. Con un colonialismo, cuando los americanos nos quejamos de los españoles, deberíamos darnos con una piedra en el pecho de que nos tocó el imperio español, ¿verdad? Y no la colonia inglesa o europea. Fausto, vamos a un corte y regresamos en unos minutos con todos ustedes. Regresando con ustedes después de los cortes comerciales, y Fausto nos estaba hablando de la expoliación que hicieron los franceses de Haití y cómo con eso le negaron cualquier posibilidad a un futuro desarrollo a un país que comenzó con una deuda inimaginable incluso en estas épocas. Y se volvió más inimaginable porque fue una doble deuda, porque además crearon un banco francés, el Crédit Industriel et Commercial, que fue el que agarró los créditos. En 1880, ese banco crea la Banca Central de Haití, el Banco Nacional de Haití, y por su medio controla además el Tesoro de Haití, a tal punto que el gobierno no puede depositar o retirar fondos sin pagarle comisiones. Añadime esto, Mimi. Sí. Añadime esto, que como el presupuesto de Francia está, el presupuesto de Haití está prácticamente en manos del banco francés, cada vez que va a gastar de su presupuesto tiene que pagarle comisiones. O sea, el negocio financiero era una barbaridad. Claro, como era tan hermoso eso, y lógicamente fueron los que participaron de una forma gigantesca en el capital que inició el Canal de Suez. O sea que detrás de grandes obras del comienzo de siglo está la sangre de Haití. En 1910, la mayoría de accionistas son bancos de Estados Unidos. En 1911, prácticamente de cada $3 del impuesto al café, Haití gasta, Mimi, de cada $3, gasta $2,53 para pagar la deuda externa. Sí. ¿Okay? Okay. O sea, deuda de cada $3 le quedan 7 centavos. Además, deuda inventada, no es una deuda que adquirieron para construir puentes y escuelas. No. Impuesta. Pero para hacer puentes, escuelas y hospitales, digamos, del café, porque el azúcar quedó totalmente destruido, el café, que es su principal producción, de cada $3 que les entra al presupuesto del café, apenas 7 centavos son lo que puede usar para su desarrollo. Pero bueno, a finales comienza la Guerra Mundial. Y con la Guerra Mundial se detiene también. La Primera Guerra Mundial se detiene el comercio del café. Y entonces ya prácticamente la deuda francesa, la deuda está en manos de bancos norteamericanos de Wall Street. Y sienten que como no está exportando, va a arriesgar no pagarle. Y se presentan a un juez norteamericano que ordena un embargo. Y entonces soldados norteamericanos, así a la brava, desembarcan en Haití, asaltan el Banco Nacional de Haití y se llevan $500,000 en oro y los depositan en un banco de Wall Street que va a ser el National City Bank, ¿verdad? En 1915 los Estados Unidos deciden directamente invadir Haití, porque dicen que era un país demasiado pobre y demasiado inestable para dejarlo solo. Esa invasión va a durar 19 años. 19 años. Una cuarta parte de los ingresos totales de Haití
El 25% anual se llevaban directamente se depositaban en el National City Bank para pagar la deuda. Bueno, llega nueva época, llega Roosevelt, los norteamericanos comienzan a salir de los lugares que están ocupados. En el 33 salen de Nicaragua las tropas gringas, en el 34 salen de Haití. Pero el control financiero de Haití... Si éramos pocos, éramos muchos y parió la abuela, es decir, abandonan Haití, la dejan con una deuda y expoliado, y en el país vecino vive Rafael Trujillo, ¿verdad? Dictador de República Dominicana. Que va a realizar una masacre en la frontera de Haití. Exacto, y en la frontera de Haití, una masacre de 30,000 haitianos. O sea, así es. Haití no tiene ni siquiera medio año de descanso entre una agresión, otra, un robo, ¿verdad? O una masacre. Pero entendámonos, Mimi, que pasa en Haití, solo que de una forma mucho peor que lo que pasó en Nicaragua. Por eso dije yo, en 1933 se fueron de Nicaragua, en el 34 se fueron de Haití. Pero han pasado 19 años en Haití. Han formado un ejército en Haití. El ejército haitiano es formado por las tropas norteamericanas. De forma que cuando las tropas norteamericanas se van, no existe clase política en Haití. Lo que hay son tropas, son soldados. Haití ha tenido apenas una independencia formal, pero bajo tal nivel de dominación extranjera que no pudo crear su clase política dirigente propiamente dicha. Lo único que tiene son esos dirigentes militares entrenados y fieles a los Estados Unidos. Hay un pequeño periodo de caos y en 1957 aparece François Duvalier, Papa Doc, un régimen tremendo de terror. Bueno, pero en el 57 que aparece Duvalier, en el 60 es la Revolución Cubana y entonces ya hay una razón para sostener, tolerar y bendecir a Papa Doc porque es algo así como la barrera contra el comunismo. En el 64 se proclama presidente vitalicio, paranoico, asesino en serie, creó una famosa milicia, los Tonmacut, de un régimen universalmente detestado. Muere en 1971 y entonces su hijo, que tiene 19 años, lo sucede en el poder y va a estar en el poder Baby Doc 15 años más. Si sumas a Papa Doc y a Baby Doc, la dictadura de los Duvalier habrá durado 30 años. Bueno, cae la cortina de hierro. Y aquí son los grandes acontecimientos históricos que acompañan la historia de Haití. Y entonces comienza en Haití, comienza el hecho de que ya el comunismo no es un peligro, hay una enorme presión internacional, termina la Guerra Fría, los Estados Unidos no temen que el comunismo se implante, y en 1990 surge por primera vez un sacerdote salesiano, que incluso por ser mucho por los pobres lo han expulsado de la orden y del sacerdocio, Jean-Bertrand Aristide. No quiere participar en las elecciones porque ha visto que todas las elecciones en la historia de Haití han sido una trampa, pero lo convencen las organizaciones internacionales, países internacionales le dicen que van a haber vigilancia internacional de las elecciones y entonces él se presenta a las elecciones y hay una participación masiva de la población. Y entonces es electo el primer gobierno democrático de Haití, que va a durar 6 meses. 7 meses. 7 meses. El 7 de febrero entra y 7 meses después, el 29 de septiembre, es depuesto.
del ejército al mando de Raúl Cedrás entra. Es un escándalo internacional tan grande, Mimi, que ningún país del mundo lo reconoce. Solo hay un país que lo reconoce, un estado que lo reconoce, el Vaticano. El Vaticano. Así estamos, ¿verdad? Bueno, entonces, en ese periodo es tremendo. Los partidarios de Aristides, que están en ONGs, en comités de base en las barriadas, en organizaciones populares, son perseguidos, torturados, asesinados. O sea, la organización de Aristides es totalmente destruida. Los que pudieron escapar se exilaron. Así lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1993. Y ya sintiendo que han destruido el poder de base de Aristides, la presión internacional hace que los Estados Unidos regresen con 20.000 soldados, vuelvan a poner a Aristides en el poder, pero no para que se quede, apenas para que termine su periodo. Sin apoyo popular, porque ya sus organizaciones están destruidas, sin posibilidad de organización y totalmente agarrado de las manos para imponer el modelo de desarrollo neoliberal que quieren los Estados Unidos. Efectivamente, vos lo has dicho muy bien. Él regresó prácticamente con el compromiso de nacionalizar, de las nacionalizaciones, de privatizaciones, comunicaciones, etcétera, exigidas además por las organizaciones financieras internacionales. ¿Para qué? Para que paguen la deuda externa. En 1995, fíjate, lo revuelven en el 94 y en el 95 Aristides pasa el poder en las segundas elecciones libres y democráticas a René Preval, que era una persona muy buena que lo había acompañado todo el tiempo. Va a ser el segundo presidente electo democráticamente en 200 años. Preval gobierna 5 años sin mayores sobresaltos y claro, absolutamente neoliberal. En 2000 le retorna la presidencia a su colega Aristides. Ay, Mimi. Pasan 3 años más o menos bien, hace maravillas Aristides y realmente retoma una enorme popularidad. Y en 2003 tiene una ocurrencia. Le reclama a Francia una compensación por la extorsión de la deuda que Francia le había impuesto. Él calcula el daño en 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares es el cálculo que hacen los economistas cercanos a Aristides. El New York Times hace una publicación muy reciente que dice que esa es la cifra baja de los cálculos que pueden hacerse. Bueno, le dan un golpe de Estado en el 2004. El embajador de Francia en Haití confesó hace 2 semanas, Mimi, que haber pedido eso era demasiado y que realmente fueron ellos, los franceses y los Estados Unidos, que hicieron un nuevo golpe de Estado que depuso a Aristides en el 2004. Si nos pegamos un brinco, el presidente François Hollande en 2015, el gran socialdemócrata, ¿verdad? François Hollande, hace una visita al Caribe y en su parada en Guadalupe dice, Francia tiene una enorme deuda con Haití. Cuando vaya a Haití, voy a comenzar a pagar esa deuda que tenemos. Eso fue una explosión en Francia, todo el mundo dijo, y las expectativas de la llegada de Holanda, Haití, van a pagarle la deuda. Ya se la había cobrado Aristides, ya se la había calculado, de forma que están esperando a Holanda. Y llega Holanda y dice que lo que se trata es de una deuda moral, que no hablemos, que no se puede hablar de una deuda monetaria, que de lo que se trata es de rectificar moralmente. Desde esa época, Mimi, la situación de Haití es tremenda, porque va a pasar en una sistemática inestabilidad de gobiernos militares a gobiernos civiles,
un volumen de corrupción monstruosa. Y te quiero decir que la deuda a Haití, que impidió la creación de una clase política propia, no impidió que creara su propia clase de ladrones. La corrupción es tremenda, cada gobierno es corrupto y va pasando el tiempo hasta, y luego en el 2010 un fantástico terremoto asolador y luego las Naciones Unidas se inventaron una forma de intervenir en Haití para estabilizarlo. 13 años con el ejército, el gobierno, todo en manos de Naciones Unidas, para descubrir ahora la enorme corrupción de la gente que manejó todos esos programas, o muchos de esos programas, las violaciones a niños y mujeres de parte de los cascos azules, ¿verdad? La no preparación de los haitianos para devolverles el poder y el manejo de la ayuda internacional en muy buenos salarios para los representantes de Naciones Unidas. O sea, Oxfam, que por todo el mundo, hasta por Naciones Unidas, Haití. No, y lo interesante es que las Naciones Unidas le infestaron los ríos con cólera. Y hubo más de 10,000 muertos. 10,000 muertos y 600,000 enfermos, ¿verdad? Infestados por los desechos tóxicos enviados al río del cual tomaban agua los haitianos por parte de las Naciones Unidas. Porque no tienen agua potable, porque no tienen agua potable. Ibas a decir algo de Oxfam y yo te interrumpí. No iba a decir mucho diferente de lo que estás diciendo vos, es decir, Oxfam, que es otra de las organizaciones inglesas que participó en la ayuda a Haití, reveló que hacían tráfico de mujeres, los dirigentes de Oxfam. O sea, las Naciones Unidas que llegaron, fueron otro cuerpo extranjero que ha expoliado a Haití. Es impresionante cómo en un lugar donde hay enorme debilidad, pobreza, ¿verdad? E incapacidad de defensa y aislamiento. ¿Por qué? Porque es población negra, habla francés y habla creol. Y eso la isla del resto de América Latina, ¿verdad? En comunicación, en mucho, son diferentes, todo esto entre comillas, ¿verdad? Que los hace más débiles. Y cómo se ha atrevido el imperio colonial, el otro imperio colonial, las Naciones Unidas y las ONGs a estafar al pueblo haitiano de la manera que se ha hecho, ¿verdad? Si uno recorre algunos países de África va a ver el mismo fenómeno, ¿verdad? Que no es comparable a ninguna cosa de la que hablamos en el resto del mundo. Es realmente... y hay una cosa muy mal del ser humano, cómo en esas condiciones saca lo peor de sí mismo, ¿verdad? Sí, efecto, pero la recapacitación del colonialismo y el neocolonialismo francés ha sido terrible en Haití, porque hay otras poblaciones negras que es muy interesante el caso. Digamos que Haití se independizó, derrotó a los franceses y los humilló. Y en 1825 le impuso esa deuda salvaje. Pero Mimi, en 1848, el segundo Napoleón va a abolir la esclavitud en todas las colonias francesas y va a pagarle una compensación a los dueños esclavistas, pero la va a pagar del tesoro francés, Mimi. Los esclavos de las demás islas, Martinica, Guadalupe, todas las demás islas, van a ser liberados de la esclavitud en 1848 y también les van a pagar compensaciones, pero esas compensaciones las va a pagar el presupuesto. Pero a los esclavistas, compensaciones a los esclavistas. Claro, las compensaciones. No compensaciones a la ciudad, a las naciones, ¿verdad? No. Vamos a ver.
cuando le imponen reparaciones a Haití, es reparaciones a los dueños de esclavos que perdieron los esclavos. Compensación por haber perdido sus esclavos. Claro. El daño económico de haber perdido los esclavos. Eso el Estado francés se lo cobra a Haití. Pero cuando decreta en 1848 la abolición de la esclavitud en todas sus colonias, también le hace reparaciones a del daño económico de la liberación de sus esclavos, le hace una reparación a los dueños de los esclavos. Pero esa reparación, esa segunda reparación, la paga Francia con su presupuesto. O sea que va a ser solo a Haití al que le cobró que pagara reparaciones el propio Haití. El orgullo herido del imperio. El orgullo herido. ¿Cómo se atreve eso es lo que te iba a decir. Un grupo de no, esclavos negros sí, es una cosa. Y al imperio. Exacto. Por eso la comparación con África y el elemento racial, por supuesto que cuenta. Pero, no, pero también, perdona, eso no solo Francia. La destrucción y la expoliación y el manejo del colonialismo europeo en África. También. Sí, por supuesto. Simplemente no los obligaron a una deuda tremenda, pero de ahí algún pueblo, el Congo belga, por ejemplo, quedó con la mayoría de sus hombres sin manos, sin nariz, sin orejas o sin pies, ¿verdad? Hay otras formas también de expoliar y destruir sociedades. Sin duda alguna. Yo estaba queriendo decir que aquí en América hubo ese gigantesco contraste entre exigirle que reparaciones a los esclavistas, al país que los había humillado. Pero en 1848, cuando se produce la abolición de la esclavitud en los demás lugares, no se les hace. ¿Por qué les van a cobrar si la esclavitud ellos no se habían liberado? O sea, no eran países que tenían en ese momento ni la independencia, ni eran sus propias colonias todavía. Estaban dándole dinero a sus franceses que habían sufrido una deuda. No. Así es. No hay el cobro política. Es el cobro doble, es el cobro de la independencia. Y el cobro de la humillación es decir, lo otro no, no iban a destruir la economía de sus propias colonias, o sea, era simplemente compensando a sus ciudadanos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo, creo que, y yo me disculpo si hacia el final mostré niveles de irritación, pero creo que la historia de Haití, como la historia de Palestina, como algunos países africanos, ¿verdad? Da tanta ira de que el ser humano haya podido llegar a los extremos que ha llegado en destrucción de otros seres humanos que no puede uno dejar de indignarse. Fausto, efectivamente. Te dejé medio minuto de cierre. Básicamente, el último presidente de Haití fue asesinado. Y desde que fue asesinado el año pasado, todavía sigue Haití con un gobierno provisional. La situación de Haití simplemente no tiene nombre. Es un estado que lo han hecho fallar. Okay.